El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos amigos y hermanos a tu primer programa de Cerebro Espiritual. Esta que te habla es tu amiga y hermana Annette Cora. Estamos aquí gozosos, estamos contentos de que tenemos un programa que sabemos que va a impactar tu vida, que va a decir, yo empecé en una nueva temporada, en un nuevo tiempo. Así que te voy a presentar a mi panel de lujo. Tenemos aquí al neurocientífico, teólogo y educador, el doctor Héctor Colón. Salude, doctor. Saludos, Ané, saludos al público que nos escucha, así como al público que nos ve. Este servidor, el doctor Héctor Colón, estamos cumpliendo un propósito de Dios en este nuevo programa, Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Y el concepto básico de este programa es que vamos a estar explicando cómo las funciones fisiológicas del cerebro, la actividad biológica propiamente que se da en el cerebro, tiene profundos vínculos, relaciones e implicaciones con todos nuestros procesos de la fe cristiana. Y por lo cual es un programa que va a ser ilustrativo, es un programa que va a ser informativo, y sobre todo al impartir un conocimiento real y válido de las funciones anatómicas y biológicas del cerebro, se transforma en un conocimiento que nos lleva a renovar nuestros entendimientos como así lo había querido el Dios del cielo para este tiempo. Y le honramos y le damos gracias que nos ha señalado para estar en esta experiencia de fe y de exposición. Gracias, Annette. Gracias, mis hermanos. También tenemos otro recurso en este panel de lujo que es Eunice Pedraza. Ella es doctora en neuroteología cristiana. Salude, doctora. Saludos para todos los amigos y hermanos que nos ven a través de la televisión y también los que nos escuchan a través de la radio y todas las redes. Gracias por esta oportunidad de llegar hasta ustedes. Estamos seguros y estoy segura de que esta experiencia va a ser una de grande bendición y de mayor entendimiento para usted en su vida espiritual. Tremendo, tremendo. Mire, el tema número 1 que tenemos hoy, porque vamos a empezar rapidito, yo sé que la gente está curiosa. Claro que sí. El cerebro espiritual, una nueva dimensión de fe, de la fe cristiana, ¿no? Y vamos con este tema. Dice, vínculos de nuestras experiencias de fe y los procesos espirituales. Yo quisiera que la doctora nos diera una introducción y por ahí vamos a continuar con este tema. Claro que sí. Mira, Annette y amigos, en los últimos años neurocientíficos de todo el mundo han venido estudiando el cerebro humano. Eso es algo que se ha estado haciendo durante un tiempo, acumulando una cantidad enorme de data científica. Recientemente, algunas de estas investigaciones han sido dirigidas específicamente hacia los procesos espirituales, los cuales han sido certificados como procesos que se dan estrictamente en nuestro órgano cerebral, en el cerebro. Dada la complejidad del cerebro y cómo en este se dan los procesos espirituales, es que nosotros podemos afirmar que el cerebro es el órgano y lugar biológico físico donde se manifiesta nuestra espiritualidad, nuestra experiencia espiritual. En nuestro caso, la espiritualidad cristiana. Amén, amén. Yo creo que hay un versículo por ahí que es Romanos 12:2 que dice que no nos conformemos. Háblenos sobre. Claro que díganos. Sí, el texto específicamente, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, yo lo que entiendo rapidito es que si tú no se puede transformar la mente si no renovamos nuestro entendimiento. Claro. O sea, no puede haber una transformación total
sin la renovación del entendimiento, que es el pensamiento. Y eso es precisamente la experiencia cristiana. Exactamente. Transformación continua del entendimiento. Doctor. Tenemos aquí al doctor que nos va a explicar más a fondo sobre este tema. Mira, cuando se plantea nuestra naturaleza humana, uno desde el punto de vista teológico de nuestra fe, uno define que nosotros somos espíritu, que nosotros somos alma y que nosotros somos cuerpo, ¿ok? Y de momento, todo esto de ser una persona de naturaleza espiritual, de podernos relacionar con el Dios, que en las Escrituras nuestro Señor afirma que Dios es espíritu, y los que le aman, le adoran, le buscan, o de alguna manera quieren tener alguna comunicación con Dios, deben hacerlo de forma espiritual, en espíritu y en verdad. Amén. Pues por lo tanto, este planteamiento teológico profundo, que lo hemos validado, que lo hemos creído y que lo enseñamos y que se constituye en una prerrogativa fundamental de nuestras creencias de la fe cristiana, está implicado no solo nuestro espíritu al relacionarnos con el Dios que es espíritu también, y que hoy día está presente también de forma espiritual a través del Espíritu Santo. Wow. Pero el detalle es que siendo Dios un ente espiritual y siendo el Espíritu Santo un ente también espiritual y que se relaciona con mi alma, el detalle es que nuestro cuerpo o nuestra biología está implicada en este proceso, está vinculada en ese proceso espiritual, porque yo no dejo de ser un elemento espiritual para ser un ente biológico. Todo está sujeto, todo está relacionado. Y la pregunta básica que este servidor me hice hace muchos años, y puede ser que sea la pregunta mía, pero la pregunta de miles de nuestros oyentes que nos escuchan. Claro. Entonces la pregunta básica es, si mi biología, mi anatomía, la carne o este cuerpo está vinculado y está relacionado con los procesos espirituales, pues entonces aquí dentro de esta biología debe haber un órgano, debe haber una función biológica en la cual podemos señalar o podemos estudiar y podemos finalmente concretar y vincular directamente que ese, a través de ese órgano que está aquí en esta anatomía, debe ser el órgano que se relaciona con Dios y con los procesos espirituales. Ese órgano es el cerebro, ¿no? Claro, y quiero darle quiero explicar un punto de vista teológico educativo. Por años, en las Escrituras se cita que es el corazón, que del corazón vienen los pensamientos y el corazón vienen todas las atribuciones posibles, espirituales de nuestra alma. Claro que cuando Jesús viene, y esto es un hecho teológico, histórico, cuando Jesús nace, en el contexto histórico que Jesús nace, en el contexto cultural, en el contexto sociológico, en el contexto religioso, lo nota. O sea, Jesús nace no aislado. Jesús nace dentro de una cultura, nace dentro de una noción política de turno, un contexto político, religioso, educativo, y que tenía definido algunos términos en aquel tiempo que todavía no conocían más de la ciencia neurológica del cerebro, y en aquel momento no solo para los israelitas, sino para los egipcios, para los griegos, para los romanos, para el pueblo conocido de aquella época, todos tenían esta noción de que del corazón era que salía todo esto. Y eso comenzó con Aristóteles 500 años antes de Cristo, wow, que él definió que todas nuestras emociones salían del corazón. Y un detalle de Aristóteles es que Aristóteles le atribuyó los procesos de todas las emociones al músculo cardíaco, cuando en la realidad el músculo cardíaco lo que estaba era reaccionando a una actividad que venía del cerebro, como es la descarga química de las emociones, y el corazón, claro, reacciona. Y Aristóteles le adjudica al corazón, porque ve el efecto, le adjudica la causa.
Y de momento, el mundo antiguo conocido tenía por referencia el corazón. Y mire lo que sucede teológica e históricamente. Cuando llega Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, y ese es el lenguaje que se usa de turno. Ese es el lenguaje vigente del corazón, referencia al corazón. Jesús, como buen maestro, empieza a utilizar ese mismo lenguaje de turno, atribuyéndole al corazón procesos espirituales, atribuyéndole al corazón procesos emocionales, inclusive atribuyéndole al corazón procesos de las memorias, guarda en tu corazón. Guarda, ajá. Y después, a través del tiempo en que la ciencia fue avanzando, en que las ciencias de las medicinas, en que las ciencias biológicas, en que las ciencias moleculares, en que las ciencias que estudian este proceso biológico fue avanzando, fuimos descubriendo que los procesos espirituales nuestros no se daban en el músculo cardíaco, ni en el páncreas, ni en el hígado, ni en el estómago, ¿okay? Ni en el esófago. Increíble. Que nuestros procesos espirituales se daban en el órgano que llamamos cerebro, ¿ok? Y de momento, claro, ahí es donde se manifiestan nuestros procesos de naturaleza espiritual, claro, desde la perspectiva de nuestra fe cristiana. Y a este servidor, personalmente, Dios me llama hace unos años atrás a estudiar la disciplina académica de las neurociencias. Y me hice neurocientífico. Y cuando al ser neurocientífico, claro, empecé a estudiar el cerebro humano y ahí me di cuenta que todos nuestros procesos espirituales estaban implicados a nivel de las funciones neurológicas, que todas nuestras funciones de fe estaban y eran actividades del cerebro, que todas nuestras funciones de adorar eran actividades del cerebro, que todas las funciones de percibir a Dios, de tener la noción de Dios, eran actividades y son actividades neurológicas. Es decir, que el cerebro es el órgano vital desde donde se producen todas nuestras actividades trascendentales y especialmente la más trascendental de todas, que es la actividad de naturaleza espiritual de esta fe cristiana. ¡Wow! Con este comienzo yo creo que estamos claros que lo que viene es una revelación, un nuevo entendimiento. Una nueva dimensión. Una nueva dimensión para de lo que es la fe cristiana. Para entender la fe cristiana. Esto va a continuar, lo que pasa es que ahora vamos a una pausa, pero yo quiero dejarlo con este versículo. Dice Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Yo pienso que la sabiduría de Dios no tiene límite. Y claro, no importa dónde lleguemos, siempre vamos a depender de esa sabiduría de Dios. Y estos son temas donde nosotros tenemos que reforzar el pedirle a Dios, danos sabiduría, porque en la sabiduría trae revelación. Muy bien. Así que vámonos a una pausa. Amén. Estamos bien contentos, así que no te vayas, no te retires. No te retires. Muy bien. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Estamos ahora en el área donde vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Tenemos la panadería La Estancia en el barrio Piñas de Toa Alta. Tenemos al Bello Capello Salón al 787-453-7878. 787-453-7878. También usted nos puede seguir en la página de Facebook, dele me gusta, dele like. Puede buscarnos en el canal de YouTube, suscríbase y ahí puede seguir viendo nuestros programas desde el primero, que es este, hasta que usted nos siga por ahí todos los días. Usted puede encontrar sobre nosotros en la página del Facebook y en el YouTube. Mira, ahora vamos a continuar con el tema tan interesante que estábamos, ¿verdad?
Así que vamos a hablar con la doctora Eunice, que va a continuar, ¿verdad?, este tema. Sí, claro que sí. Sabes que retomando lo que estábamos hablando, hemos conocido al Dios que nos salvó. Como cristianos ahora nos corresponde en este tiempo conocer entonces al Dios que es la fuente de todo conocimiento. Estamos viviendo en medio del salto más significativo, podríamos decir, de la historia con respecto a la comprensión y el entendimiento humano sobre nuestros procesos espirituales. Y yo le tengo una pregunta al doctor Colón, ¿verdad, doctor? ¿En qué estructura del cerebro específicamente es que se da nuestro proceso espiritual? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y vamos a tener una respuesta para ustedes y para los amigos que nos ven y que nos escuchan. Naturalmente el cerebro es muy complejo y tiene múltiples estructuras que están interaccionando de una forma biológica y de una forma fisiológica. Pero cuando uno se mete en el cerebro y observa, estudia, interpreta, hay una estructura que es la capa exterior del cerebro que le caracteriza, que se llama la corteza cerebral. Esa capa ocupa el 35% de todo el cerebro y es para los efectos la corteza cerebral donde se realizan nuestras funciones superiores que nos dan a nosotros como ser humano la capacidad y la facultad de ser lo que somos. Y la facultad que más nos distingue y que más nos diferencia del resto de los seres biológicos es la facultad de pensar. Es decir, nuestra capacidad y facultad de pensar es la actividad más suprema, más trascendental y más extraordinaria que ejecuta el cerebro humano. Y cuando uno estudia el cerebro en la función básica de ser una actividad biológica fisiológica, uno se da cuenta que en esa actividad es ilimitada, es una actividad abstracta y es una actividad intangible. Y que cuando el cerebro en esa función del pensamiento crea esa actividad ilimitada, abstracta e intangible, pues resulta que esa actividad que se realiza en el pensamiento, en la función fisiológica del pensamiento, el pensamiento también es una actividad biológica, el pensamiento es una actividad fisiológica y el pensamiento también es una actividad molecular biológica propia del cerebro. Y por lo tanto, cuando usted está tomando decisiones conscientes, es en una parte de esa corteza cerebral, una zona anatómica específicamente que se llama el lóbulo frontal o la corteza frontal. Y desde la corteza frontal, que es justamente la parte de la corteza cerebral que está justo detrás de la frente de nosotros, ahí es que se realizan todas las actividades conscientes. Y por lo tanto, cuando uno está adorando, ese lóbulo frontal está completamente activado, ¿ok? Wow. Por descargas de células, neuronas y células astrocitos que están ahí, que es otro tipo de células que están ahí. Y esas células están por billones de células dándonos un soporte neurobiológico a la experiencia de poder adorar a Dios en espíritu en verdad. Es decir, que nuestro cerebro participa con nosotros en el momento en que uno está haciendo un proceso de adoración. Ajá. Y descubrimos la actividad propia neurológica, fisiológica, que es cómo el cerebro se comporta, y podemos verla en un pequeño video, explicar esta actividad fisiológica a través de las descargas neuronales, y que por un momento lo vamos a reflejar para explicarlo. En lo que llega a la transmisión, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos aquí. Ahí está, los amigos que pueden ver la imagen. Este es el cerebro con todas sus ramificaciones y estructuras. Y de momento, si nos fuéramos a meternos en un viaje por dentro del cerebro, lo ves que estamos acercándonos muy bien por esa toma. De momento empezamos a ver las células neuronas. Esas células que ustedes ven ahí se llaman células neuronas.
Y si usted nota en ese espacio claro dentro de las células neuronas, esos son los impulsos que están ocurriendo por dentro de la célula. Puedes pararlo ahí. ¿Ven esa ramificación larga? Eso es lo que se llama una estructura de la célula neurona que se llama el axón. Y dentro de B del axón B, la claridad ahí es donde se origina el impulso, ¿ok? Pero el detalle es que ese impulso que ahí se origina es un impulso de billones de impulsos simultáneos que se originan, y que cuando ese impulso se origina ahí, que los que lo pueden ver en una toma en ese punto de esa ramificación, ese punto medio que está más claro, ahí es que está ocurriendo un pensamiento precisamente, cuando eso está ocurriendo a nivel de la corteza frontal. Increíble. Y precisamente cuando ahí está ocurriendo un pensamiento, ahí está, cuando tú estás adorando, cuando yo estoy adorando, cuando la congregación está adorando en espíritu y en verdad, toda la congregación estamos realizando actividades conscientes, supremamente conscientes, porque estamos adorando al Dios vivo. Y descubrimos que esa actividad de naturaleza consciente ocurre en el lóbulo frontal de la corteza cerebral. Es decir, mi cerebro participa de manera activa en el proceso de adoración a Dios, y cuando yo entonces entiendo que el cerebro está participando, está el resto de las zonas anatómicas del cerebro dándole soporte neurobiológico a la estructura del cerebro a través de la función del pensamiento, y que como nuestros pensamientos son ilimitados, son abstractos y son intangibles, por lo tanto ahí cabe el Dios nuestro, que es espíritu, que es ilimitado, que es intangible y que es espíritu. Por lo tanto, cuando ahí mi actividad de pensamiento está en actividad profunda, es el Dios que nos está comunicando y revelándose a sí mismo en la función neurológica de nuestros pensamientos, y nosotros entonces vamos dándole espacio para que mi fe adquiera una nueva dimensión a través de la magnitud, la amplitud y el espacio limitado que ocurre a nivel de la función del pensamiento, porque es la única función de toda mi biología que solamente acepta la capacidad de ser una función ilimitada, abstracta e intangible. Por lo tanto, si en este tiempo fuéramos a validar lo que la Escritura dijo en aquel tiempo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, podemos decir con toda claridad y con toda autoridad en este tiempo, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque de él mana, no nuestra vida física, porque de él mana nuestra vida espiritual. Y claro, la vida espiritual es la que le damos suma prioridad en relación con el Dios que le servimos, que es un Dios que es espíritu y que nos invita a adorarle en espíritu y en verdad. Pues fíjense, mire, hay una escritura que es Filipenses 4:8, que precisamente dice: por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, amén, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Claro, eso que tú has leído son virtudes espirituales, son principios espirituales, son fundamentos espirituales, y Dios está tomando todos esos principios y nos está diciendo: aplica tu capacidad de pensar a todos estos principios espirituales. Y de alguna manera, cuando mi proceso de pensamiento, como él dice, en esto pensad, es decir, en eso ponle pensamiento, era para que mi pensamiento vaya ensanchándose, dimensionándose y creciendo a la medida en que tomo mi pensamiento y lo dedico a los procesos espirituales, y que cuando mis pensamientos se ensanchan, mi fe adquiere una nueva dimensión. Amén. Es decir, por eso el subtítulo de este programa, hacia una nueva dimensión de la fe cristiana, porque la fe cristiana crece dentro de mí, no fuera de mí, y yo me convierto en el objeto
en el vehículo, en el instrumento mediante la cual esa fe se va a concretar en hechos tangibles y en hechos concretos y en hechos materiales. Es decir, que esa fe va creciendo, se va desarrollando a través de ese nuevo entendimiento que vamos adquiriendo. Claro, muy bien, muy bien. Así que de una forma, como dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es como el doctor acaba de explicar, es guarda tus pensamientos, porque si usted se fija, pues los pensamientos son los que llevan a nuestras acciones. Claro, a nuestras conductas, a nuestras decisiones, a la comprensión de Dios. Tenemos que guardar nuestros pensamientos. Amén. Hemos finalizado con este tema en el día de hoy, pero esto vamos a continuar. Vamos ahora a una llamadita. Claro. Que nos va a hacer una persona que quiere hacer una pregunta al doctor y le vamos a permitir. ¿Está bien? Claro, muy bien. Así que volvemos. Muy bien. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Doctor Colón, yo tengo a Eidy Matos en la línea porque le quiere hacer una preguntita. Eidy Matos es colega de nosotros y tiene aquí un programa que se llama Infórmate con Eidy y está pendiente a nosotros también hoy. Así que, doctor. Sí, Eidy, tienes tu pregunta, puedes hacerla al público. Claro que sí, saludos y bendiciones, y quiero primeramente felicitarle a usted, doctor Héctor Colón, a la doctora Eunice Pedraza y a Anet Cora por su nuevo programa Cerebro Espiritual. Les deseo éxito y bendiciones. Y mi pregunta es, ¿de dónde viene la capacidad de pensar del ser humano? Buena pregunta. Muy profunda, y claro, tenemos unas respuestas entendiendo de revelación de Dios. Primero, tenemos que aclarar que nosotros le servimos a un Dios pensante. Nuestro Dios es un Dios que piensa, y que en el momento que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que estaba implicado era que habría él de poner facultades de sí mismo, capacidades de sí mismo, y la capacidad y facultad más trascendental que ha puesto a modo de imagen y semejanza en el ser humano fue su propia capacidad de pensar. Es decir, que el Dios del cielo nos diseñó esta anatomía, esta fisiología y estos procesos, colocando la máxima capacidad que era imagen de semejanza de Él, porque es un rasgo del carácter de Dios, que era la capacidad de pensar. Por lo tanto, nuestra función de pensar es un don divino. Es una facultad divina, y que tan trascendental había sido esa facultad que por esa capacidad es que nosotros como seres humanos nos diferenciamos del resto de las especies biológicas. Wow. Tremendo, porque el propósito de eso es que nos podamos relacionar con Dios. Con un Dios pensante. Como ninguna otra especie puede hacerlo. Claro. Wow, tremendo. Eidy, espero que haya sido contestada tu pregunta. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Gracias. Éxito y hacia adelante. Amén. Gracias. Amén. Bueno, pues hasta aquí nuestra parte. Nosotros vamos a pasar a una sección que se llama el pensamiento del día. Pero nosotras nos vamos a despedir, así que no se te olvide que todos los miércoles a las 10 de la mañana y los sábados a las 10:30 tienes una cita con nosotros. Dios te bendiga. Despídanse aquí de nuestra audiencia. Gracias a nuestra audiencia. Y volvemos rapidito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Como parte del pensamiento del día final de su programa, Cerebro Espiritual, hacia una nueva dimensión de la fe cristiana, quiero decirte que nuestra capacidad de pensamientos está vinculada y relacionada con nuestra capacidad de ejercer la fe. Y también quiero explicarte y decirte
que mi fe nunca podrá llegar donde mis pensamientos no hayan ido primero. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.